Muy buena tarde a todos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en nuestros webinars de Círculo Estratega con nuestros alumnos de prácticas profesionales del Máster en Ciberdelincuencia de la Universidad Internacional de La Rioja. En esta ocasión nos acompaña la compañera Norma Calderón. Ella nos va a apoyar con el tema de hackeo día cero. Y bueno, es un tema un poco técnico, pero lo vamos a abordar desde una perspectiva general. Adelante, Norma, si gustas presentarte, comentarnos algo acerca de ti y continuar con el tema, por favor. Claro que sí. Buenas tardes a todos. El día de hoy yo voy a hablar sobre hackeo día cero. Pues me presento, soy Norma Leticia Calderón Celedoy, soy del país de Guatemala. Soy licenciada en investigación criminal y forense y actualmente estoy cursando pues la maestría en ciberdelincuencia. Y ahora sí, empezando bien por lo que es el hackeo día cero. Bueno, tenemos que entender que el hackeo día cero, pues en sí es una forma de un ciberataque que explota ciertas vulnerabilidades en ciertos sistemas o softwares o hardwares que pues aún no han sido detectados. Eh, Esto también no ha sido corregido por los desarrolladores o los fabricantes pues de estas aplicaciones o estos sistemas. En sí, la característica principal de estos ataques es que son impredecibles y son secretos, ya que la vulnerabilidad pues en cuestión no aparece en ninguna cierta base de datos pública como tal ni en una lista de fallos conocidos, pues cuando el atacante aprovecha esta vulnerabilidad. En sí, el término del día cero, pues hace referencia al hecho que el exploit se lanza y se emplea en el mismo momento en el que se descubre o en un cierto periodo muy corto después de que la vulnerabilidad en sí ha sido identificada. Y esto lo que hace es que no le deja mayor tiempo a los de la seguridad de los sistemas, pues que puedan responder ante este ataque. En sí, la vulnerabilidad del día cero en sí se encuentra como que una versión de un sistema operativo, de una aplicación o de un dispositivo en el momento de su lanzamiento. El problema es que el proveedor o el del software o del hardware, pues obviamente no lo saben. Entonces esta vulnerabilidad puede permanecer sin detectarse durante años, días o meses, hasta que finalmente se descubre. En sí les voy a comentar sobre la definición de Google Cloud, donde dice que el ataque del día cero, pues ocurre cuando un ciberatacante aprovecha una vulnerabilidad que aún no ha sido documentada y que no ha sido reparada, por lo que los hackers lo que hacen es que distribuyen un malware y realizan ciertas acciones maliciosas antes de que los fabricantes pues tengan el conocimiento o la oportunidad de poder reparar esta brecha, esta falla. Ahora, ¿qué es un exploit? Bueno. Un exploit en sí es un código fragmentado o una secuencia de comandos, pues que aprovecha la vulnerabilidad específica para poder alterar el comportamiento dentro de los sistemas o las aplicaciones. En sí, los exploits son ciertas herramientas que van de la mano de las hackers para poder ejecutar estos ataques del día cero, ya que esto lo que le permite a ellos es poder acceder sin algún tipo de autorización dentro de los sistemas que están protegidos. Asimismo, instalar ciertos malware o software maliciosos, también robar datos confidenciales y interrumpir ciertas operaciones que son críticas. En sí, el origen del término to exploit en inglés significa pues aprovecharse o explotar, y esto pues es un reflejo como estratégico que utilizan los ciberatacantes para poder vulnerar un sistema y poder obtener una ventaja de algo ilícito. Por ejemplo, los ejemplos más comunes de estas vulnerabilidades, de estos exploits que les comento, pues está entre las atacantes por inyección de código SQL, la creación de script entre sitios, la falsificación de solicitudes entre sitios y también el código de autenticación rotos o las configuraciones erróneas de seguridad. Pues en sí la creación de scripts entre sitios pues es como un tipo de vulnerabilidad que lo que permite es que los atacantes puedan inyectar ciertos scripts maliciosos dentro de las páginas web cuando los usuarios ingresan, pues obviamente este script
se ejecuta en su navegador y lo que hace es que permite robar ciertos cookies o sensiones o hacer acciones en nombre del usuario, pues sin su consentimiento. También está la falsificación de las solicitudes entre sitios, pues esto es en sí un ataque donde el ciberatacante lo que hace es que engaña en sí a un usuario para que pueda realizar ciertas acciones que no son deseadas dentro de la aplicación. Y entonces esto lo que hace es que aprovecha la confianza de la página que tiene el navegador del usuario y puede llegar a hacer que, por ejemplo, se envíen transferencias de fondos o se cambien ciertas configuraciones. También tenemos el código de la autenticación rota o las configuraciones erróneas de seguridad. Pues en sí esta vulnerabilidad surge cuando los mecanismos que verifican la identidad de los usuarios, ya sea como las contraseñas, los tokens o la autenticación multifactor, pues en sí están mal implementados o mal configurados o hay un cierto error que puede llegar a ser explotado. Y esto también incluye en ciertas configuraciones inseguras en los servidores o en errores en permisos o en ciertos usos de protocolos o algoritmos anticuados. En sí, para evitar como que este tipo de situaciones, pues es necesario aplicar ciertas buenas prácticas de seguridad dentro de la configuración, como mantener actualizados los sistemas o utilizar ciertos métodos robustos de autenticación y también de encriptación. Ahora, ¿cómo operan los hackeos del día cero? Pues en sí, este tiene un cierto proceso, tienen varias fases críticas y ciertas delicadas. Por ejemplo, está la identificación y la explotación. Pues esto es cuando los atacantes realizan el reconocimiento como que avanzado dentro del sistema para poder identificar esta vulnerabilidad que tienen y así poder hacer uso de esto. Pero no solo utilizan técnicas sofisticadas de análisis y de exploración, sino que también se incluye desde el fuzzing, la ingeniería inversa o los análisis estático-dinámicos del código. En sí, esta vulnerabilidad puede llegar a tener un componente integral dentro del sistema, ya sea porque el software está desactualizado o tiene ciertas configuraciones débiles y pues puede pasar desapercibida durante varios meses o años. También está la explotación silenciosa. Bueno, pues este es el segundo paso, que cuando ya se detecta la vulnerabilidad en sí en el sistema, pues lo que hace el ciberdelincuente, como anteriormente les había dicho de los exploits, les había em, informado, pues lo que hace es que los accede, utiliza esto, los ingresa dentro del sistema y puede acceder sin llegar a ser detectados. En sí, la operación pues de esto llega a ser silenciosa para poder evitar ciertas alertas dentro de los sistemas y poder tener un acceso el mayor tiempo posible. El tercer paso, pues, es la infiltración y la escala de los privilegios. Pues después de que ellos tienen acceso al sistema, lo que hacen es que pueden llegar a elevar los privilegios que tienen dentro de esto, por ejemplo, llegar a alcanzar un nivel de administrador para poder llegar a tener un control completo dentro de los sistemas o dentro de las aplicaciones. En sí, esto lo que les permite a ellos, pues, es robar información, robar datos, manipularlos, instalar malware o software maliciosos y también crear ciertas puertas traseras. También tenemos el mantenimiento y el movimiento lateral, pues que esto en sí es que lo que hacen los hackers, como anteriormente le decía, de las puertas traseras, pues crean ciertas backdoors, troyanos o malwares, que esto lo que hace es que permite que ellos puedan ingresar en cualquier momento a los sistemas. En sí ellos se desplazan dentro de la red para poder alcanzar otro tipo de otros sistemas críticos y poder expandir así su dominio. En sí, cuando ellos ingresan a estos sistemas, normalmente lo que hacen es que venden o intercambian la información sobre las vulnerabilidades que tiene la empresa en la dark web. Pues esto obviamente ayuda a otros cibercriminales a poder aprovechar pues dichas fallas. En sí, este modo de operación hace que los atacantes del día cero sean especialmente peligrosos, pues su detección temprana como tal dentro de los sistemas, pues es muy difícil. Entonces, cuando ya se dan cuenta de que están dentro de los sistemas, pues es muy complicado poder combatir estos hackeos.
¿Qué peligros representan como tal? Pues como en sí la peligrosidad de los ataques del día cero, pues está la detección difícil. Como decía, pues en realidad estos ataques tienen una naturaleza pues como desconocida. Entonces al momento en que atacan al sistema, pues no dejan ningún tipo de alguna pista previa de que se ingresó dentro del sistema. Y esto hace que los atacantes puedan llegar a estar durante años en el sistema sin ser detectados. También está el impacto potencial, pues esto llega a crear ciertas pérdidas económicas, daños de reputaciones, pérdida de datos confidenciales, interrupciones operativas y ciertas vulnerabilidades dentro de la infraestructura crítica. También en el uso de los delitos mayores, pues como sabemos los exploit, los que utilizan para este tipo de hackeos, pues en sí son realmente cotizados en ciertos mercados. Entonces esto pues se vende dentro de la dark web y se emplean ciertas campañas de espionaje, el sabotaje, es más, hasta en ciberarmas. Ahora bien, ¿qué es una inyección SQL? Bueno, pues en sí, como podemos ver, yo puse lenguaje, instrucción y código. Pues estas tres palabras pues van agarradas porque en sí, la inyección SQL, pues es una vulnerabilidad de seguridad que llega a afectar a las aplicaciones que utilizan ciertas bases de datos. Esto pues ocurre cuando el ciberatacante inserta o inyecta un código malicioso dentro de los formularios o dentro de los campos de la entrada de una aplicación. Y pues esto es con el fin de manipular o poder acceder a los datos que normalmente están protegidos. En sí, una inyección SQL, pues es cuando una persona malintencionada hace que una aplicación en sí hable con una base de datos y en lugar de solo pedir cierta información, pues le envía instrucciones que pues no debería y de esta forma puede llegar a borrar datos, a robar o hacer que la base de datos pues tenga error. En sí, lo que permite esta técnica de la inyección pues es que se pueda acceder, modificar o eliminar datos dentro de la base de datos, también como obtener información confidencial como contraseñas o datos personales. Y en otros casos puede llegar a ejecutar ciertos comandos dentro del servidor o comprometer toda la infraestructura. En sí, para prevenir este tipo de inyecciones, pues lo que se recomienda normalmente es utilizar ciertas prácticas como consultas avanzadas, validación exhaustiva de las entradas, aplicar ciertos principios de programación segura. Em, en pocas palabras, podemos como que definir de una manera más simple que esta inyección SQL es cuando alguien pone ciertas palabras dentro del formulario para que realice ciertas acciones que no se deberían de hacer. Entonces, pues obviamente para evitar esto, muchos programadores lo que hacen es que usan ciertas reglas específicas para que nadie pueda realizar este tipo de inyecciones dentro de los sistemas. ¿Qué consecuencias tiene el hackeo del día cero? Pues en las empresas. Pues en sí es el robo de datos sensibles de compañías, de los empleados o de los clientes. Esto se utiliza para poder robarle el dinero o se vende la información dentro de la dark web o también se les extorsiona. Asimismo, otra consecuencia es el acceso y el control no autorizado dentro de la red, del sitio web o dentro del programa o la aplicación o cualquier tipo de sistema, donde ellos instalan una cierta técnica de phishing o de malware para poder enviar ciertos mensajes maliciosos dentro de la lista de la base de datos. Asimismo está la pérdida de operaciones y productividad, pues esto en sí puede llegar a afectar ciertas máquinas de producción, de comunicación electrónica y otro tipo de sistemas importante. También está la implicación legales, por ejemplo, cuando se debe de demostrar a la autoridad competente, obviamente, que pues esta pérdida de datos confidenciales pues vino de un ciberataque, de un ataque en sí externo a ellos. Asimismo, la pérdida económica, pues dentro de las industrias, por ejemplo, financieras, de los bancos y todos los servicios, pues en sí la reparación, la investigación, la recuperación de datos, la actualización de los sistemas, pues después de un ataque como estos, pues obviamente implica ciertos costos significativos pues dentro de la empresa. Asimismo está el daño de la reputación de la organización,
pues al momento de que se les expone la vulnerabilidad que no fue detectada, pues obviamente puede llegar a dañar la confianza de los clientes o de los socios comerciales y esto puede llegar a afectar pues la imagen de la organización. Asimismo, está el riesgo para las infraestructuras críticas, pues en sí estas vulnerabilidades en ciertos sectores, como por ejemplo el de la salud, el de la energía, el de transporte y comunicaciones, puede llegar a poner en riesgo una seguridad nacional, es más, a la vida de las personas. Ahora, ¿cómo podemos llegar a identificar un ataque pues del día cero? Primero, por el comportamiento anómalo del sistema porque puede llegar a haber un aumento o un aumento repentino dentro del tráfico de la red o ciertas actividades inusuales dentro de los sistemas. También existen ciertos errores o fallos del sistema que no tienen alguna causa como tal. Y la disminución del rendimiento de la lentitud dentro del sistema. También se puede llegar a identificar por medio de la detección de un cierto malware desconocido. Este software de antivirus o de malware o puede llegar a detectar ciertos archivos o ciertos procesos que pues obviamente no son reconocidos y asimismo se identifican ciertas firmas de malware o scripts que son maliciosos. También está el robo de los datos o el acceso no autorizado, pues dentro del sistema se puede llegar a evidenciar el acceso de no autorizado a ciertos datos confidenciales o a ciertos sistemas críticos y esto pues también puede haber desde una pérdida inexplicable de los datos o de los archivos o pueden llegar a haber notificaciones de las cuentas de ciertos usuarios que están comprometidas. Asimismo, las alertas del sistema de la detección de intrusiones pues en sí esto detecta ciertas actividades sospechosas o ciertos intentos de intrusión, pues que no llegan a ser reconocidos como tal. Y pues se llegan a activar ciertas reglas específicas para poder reconocer este tipo de ataques. Pues dentro de estas reglas y hay ciertas reglas y técnicas para poder combatir estos ataques en sí, que por ejemplo es el análisis de los patrones de explotación pues en sí esto lo que hace es detectar ciertos patrones de tráfico que puedan llegar a coincidir con los exploits conocidos como ciertas técnicas de explotación comunes. Por ejemplo, reglas que buscan cadenas específicas o secuencias de paquetes que pues obviamente hayan sido relacionadas con ciertas vulnerabilidades explotadas en el pasado. También dentro de lo de las reglas y las técnicas está la detección de actividades anómalas, que esto en sí es configurar ciertas reglas para poder llegar a identificar dentro del sistema los comportamientos inusuales, como por ejemplo aumentos repentinos en la actividad del sistema o un tráfico hasta ciertos destinos que no son habituales. Por ejemplo, el uso excesivo de recursos en procesos desconocidos. También tenemos la inspección de estructuras de carga útil. En sí, esto lo que hace, pues obviamente es revisar el contenido de las cargas en busca de firmas de exploit maliciosos que han sido utilizados para ciertos ciberataques conocidos. También la detección basada en las firmas, pues normalmente cuando suceden este tipo de ciberataques, siempre hay algún tipo de firma que dejan que corresponden dentro de los exploits de día cero y estos muchas veces llegan a ser publicados para que las empresas también estén como que al tanto de qué tipo de ciberataques están incurriendo en la actualidad. Asimismo, hay ciertas reglas específicas para los exploits de la web, que esto lo que hace es identificar ciertos patrones que pueden llegar a identificar ciertos intentos de explotación de las vulnerabilidades dentro de ciertas aplicaciones. En sí, hay herramientas y recursos que son útiles dentro de esto. Por ejemplo, está lo que se llama Snort o la Suricata, que en sí es una plataforma que ayuda a definir y gestionar ciertas reglas de detección. Asimismo, está el Yara, que esto también ayuda para identificar ciertos patrones en archivos o en ciertas cargas útiles. También tenemos la integración con comunidades de firmas, que esto en sí, como mencionaba anteriormente, pues es mantenerse actualizado con ciertas firmas, como por ejemplo normalmente lo de Talos o Virus Total, que pues esto obviamente les van actualizando y van dando ciertos tips de cómo ir mejorando todo esto.
Ahora los casos del ataque día cero. Pues aquí les voy a hablar de ciertos ejemplos que yo encontré. Lo puse de una forma, pues, de ciertas fechas hasta la actualidad, que han sido de casos de alto perfil. Por ejemplo, en el 2006 hubo un ataque de StoneX. Pues este fue en sí uno de los primeros y pues más famosos ataques del día cero. Esto fue contra una instalación nuclear iraní. Este ataque supuestamente se dijo que fue orquestado por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Pues en sí el único sentido como tal que hacía este ataque era que aceleraba las centrifugadoras para poder llegar a dañar un hardware nuclear. En el 2013 también estuvo el ataque de Yahoo. Pues en sí la información de identificación personal de más de 3 millones de personas fue pirateada en el 2013. Esto se llegó a revelar hasta en el 2016. Es más, como yo había mencionado anteriormente de las pérdidas y todo esto, pues en ese momento Verizon estaba adquiriendo Yahoo News. Y al momento de que salió pues esta noticia de este ataque, pues obviamente afectó negativamente al precio de la compra. También en el 2014 estuvo el ataque a Sony Entertainment. Pues así, unos hackers interrumpieron la red de Sony, accediendo a ciertas comunicaciones empresariales, a ciertos planes de negocio, es más, a películas que no habían sido estrenadas. Y pues obviamente esto se trató, pues quiera que no, de un ataque corporativo y que tuvo una gran repercusión dentro de esta empresa. También está el ataque al Comité Nacional Demócrata. Pues este fue uno de los ataques que tuvo un mayor impacto y que tuvo una mayor repercusión política en sí. Fue cuando los hackers llegaron a acceder a más de 19,000 correos electrónicos y a 8,000 archivos adjuntos del Comité Nacional Demócrata. En sí, este sistema de este comité pues tenía alrededor de 6 vulnerabilidades que podían llegar a ser explotadas. Es más, esto se llegó a especular que esto pudo haber sido orquestado por algún tipo de gobierno extranjero para poder llegar a influir dentro de las elecciones estadounidenses. También en el 2017 estuvo el ataque de MS Word. En sí, un troyano que se llama Ditrex, pues llegó, fue entregado a través de ciertos archivos de correo electrónico y pues obviamente causó ciertos estragos después de que pues obviamente millones de personas cayeran dentro de este ataque, pudiendo beneficiarse pues los ciberatacantes robando información, es más, chantajeándolos y extorsionándolos. En el 2018 estuvo el ataque del Marriott. Pues en sí los ciberatacantes lo que hicieron fue comprometer la base de datos de las reservas y obtuvieron cierto acceso a la información de identificación de las personas, como número de tarjetas de crédito y ciertas preferencias que ellos tenían. En sí, cuando se informó todo esto sobre la noticia, se concluyó que había sido un grupo de inteligencia chino el que estaba atrás de este ataque. Asimismo, en el 2019 estuvo el ataque de Alibaba. Pues esto fue cuando los ciberatacantes accedieron a las cuentas de los clientes de más de 1 millón, y los hackers estuvieron rastreando estos datos durante más de 8 meses para poder explotar esta vulnerabilidad en que si se dieran cuenta. Asimismo, en el 2019 estuvo el ataque de Facebook, pues unos ciberatacantes accedieron a más de 540 millones de cuentas de usuarios y robaron la información pues de los usuarios de esto, por lo que tuvo una gran repercusión. En el 2021 hubo un ataque a LinkedIn, donde más del 90% de los usuarios de esta aplicación pues sufrieron cierto robo de datos personales y fueron publicados dentro de la dark web. La investigación en el Reino Unido decía que los ciberdelincuentes podían llegar a utilizar estos datos robados en ciertos ataques pues de ingeniería social. Y en la actualidad, pues en el 2025 hubo un ataque de Microsoft en marzo, donde se confirmó alrededor de 6 ataques de día cero.
Y en enero se llegaron a reportar tres exploits activos dentro del Microsoft. En sí fue cuando el lanzamiento de seguridad, que fue el día 12 de mayo, habían ciertos parches de Microsoft que ya estaban disponibles, pero al momento en que ellos profundizaron, entonces se dieron cuenta que habían ciertos exploits que afectaban a los usuarios de Windows. Por lo que esta vulnerabilidad como tal se encontraba dentro del motor de scripting de Windows y hacía que el exploit fuera exitoso para poder llegar a permitir atacar y ejecutar un código pues a través de la red. ¿Cómo podemos llegar a prevenir estos ataques del día cero? Bueno, pues en sí tenemos que tener en cuenta que los atacantes como tal, pues aprovechan las ciertas vulnerabilidades de las organizaciones, de las empresas o de los usuarios, por lo que se deben de adoptar ciertas medidas para que se pueda llegar a minimizar el riesgo de estos ataques. Por ejemplo, en la implementación de una estrategia de seguridad, esto quiere decir adoptar o incluir ciertos mecanismos de defensa que sean complementarios, como por ejemplo el firewall o sistemas de detección de intrusos, los antivirus o ciertas soluciones de análisis de los comportamientos. También el mantener un programa riguroso y actualizado, pues en sí esto como tal no es suficiente, obviamente, pero sí nos ayuda a reducir la exposición de las vulnerabilidades conocidas y pues obviamente disminuye el riesgo. También realizar ciertas auditorías y pruebas de penetración. Esto en sí es simular ciertos ataques que puedan llegar a detectar ciertos posibles fallos o vulnerabilidades antes de que obviamente pues, los atacantes puedan llegar a aprovecharse de esto. También el utilizar sistemas de detección y respuestas avanzadas, pues en sí es, por ejemplo, no sé si han escuchado de las tecnologías basadas en la inteligencia artificial y el análisis de Big Data, que esto lo que hace es poder identificar ciertos comportamientos en un tiempo real y poder indicar que cuáles son las fallas y todo esto y así poder ir mejorando para que no ser un blanco para los ciberatacantes. También el fomentar una cultura de seguridad, pues en sí esto es capacitar a todos los empleados para que puedan llegar a reconocer ciertas señales de posibles ataques y poder avisar o dar aviso a las personas competentes para que puedan, ¿cómo decirlo? Para que puedan combatir este ciberataque. También el control y la segmentación de red, pues en sí es limitar el movimiento lateral y contener ciertas posibles infecciones, pues obviamente dentro de los sistemas en un momento controlado. Ahora en sí, también los voy a ir diciendo un poquito más específico. Como les había dicho de lo de fomentar la conciencia y la formación en la ciberseguridad, pues obviamente la capacitación continua, pues en sí es realizar ciertos programas de formación periódicos, pues para que todos los empleados puedan enfocarse en reconocer intentos de phishing o de ingeniería social o de ciertas malas prácticas en el uso de los dispositivos y los software. También la simulación de ataques que había mencionado anteriormente, pues en sí es ejecutar ciertos ejercicios simulados para que los empleados puedan llegar a identificar y a responder a este tipo de amenazas. Pues en sí esto lo que va a hacer es ayudar a fortalecer la capacidad de la respuesta y pues mantener una cultura de seguridad pues más activa. También las políticas claras. Es necesario establecer ciertas políticas de seguridad que incluyan el manejo adecuado de la información confidencial y de las acciones que se deben de seguir en el caso de que se sospeche de que hay algún tipo de incidente dentro del sistema. El reforzar los sistemas y la infraestructura tecnológica, pues en sí también se puede llegar a hacer una seguridad perimetral, que es implementar firewalls de generación o sistemas de detección y prevención de intrusos. Y también ciertas soluciones de análisis del tráfico en tiempo real para poder detectar estos comportamientos anómalos dentro de los sistemas o dentro de las aplicaciones. También la segmentación de redes, que en sí es dividir la red en segmentos independientes para poder limitar la propagación del malware en caso pues de una brecha
dentro del sistema. Y el control de accesos, que sí es usar accesos estrictos y de autenticación multifactor, por ejemplo. Y esto lo que va a hacer es que va a asegurar que solo los usuarios que son autorizados puedan llegar a acceder a los recursos que son críticos. También la actualización y el parcheo en tiempo real, pues en sí es configurar los sistemas para aplicar actualizaciones, parches automáticamente, nomás estén disponibles y esto lo que hace es que se reduzca la vulnerabilidad que pueda llegar a ser explotada dentro de la empresa. También realizar ciertos escaneos periódicos con herramientas especializadas para poder detectar, identificar y remediar ciertas vulnerabilidades antes de que sean explotadas. También es necesario tener una monitorización. En sí, esto lo que podemos hacer es implementar ciertos sistemas de detección de las amenazas, es utilizar o soluciones de análisis de amenazas basadas en la inteligencia artificial, como les había dicho, que esto nos va a ayudar a detectar ciertos patrones y comportamientos que son sospechosos en el tiempo real. Pero también lo que nos va a permitir es tener una respuesta rápida, porque nos va a establecer ciertos procedimientos para poder actuar inmediatamente antes de que se lleve el ataque. Y esto lo que hace es que puede minimizar el daño que pueda llegar a tener la empresa, el sistema o la aplicación. También el fortalecer la infraestructura de la seguridad, pues esto a través de implementación de dispositivos especializados, como por ejemplo dispositivos de escaneo de vulnerabilidades o ciertos sistemas de prevención de intrusos o soluciones de sandboxing, que esto lo que ayuda es analizar archivos sospechosos en un entorno controlado. En sí, cuando yo mencionaba esta palabra de que es unboxing, pues es en sí una práctica que llega a crear un entorno virtual y llega a ser aislado para que se pueda ejecutar y analizar el software o los archivos que puedan llegar a ser potencialmente maliciosos sin que llegue a afectar el sistema principal. También está la mejora de la gestión de permisos y del control de las identidades, pues en sí se debe crear un modelo de confianza como tal con el fin de adoptar pues un enfoque para que se asegure que ninguna identidad, algún usuario, un dispositivo, una aplicación pueda tener un acceso a un recurso sin una verificación estricta. También el desarrollo e integración de ciertos planes de respuesta de emergencia. Por ejemplo, el plan de contingencia, que es tener ciertos procedimientos claros y entrenados para poder llegar a responder rápidamente a los incidentes, desde una detección hasta la recuperación, y también ciertos equipos de respuesta que estén especializados para poder actuar de inmediato frente a ciertos ataques del día cero, coordinando ciertos esfuerzos y comunicándose eficazmente, pues obviamente para poder eliminar este ciberataque, estas vulnerabilidades, repararlas y así no afectar gravemente a la empresa. También el simulacro de los incidentes, como lo haya dicho, pues es necesario realizar ciertas simulaciones periódicas para poder tener una cierta preparación y ante estas amenazas y estas vulnerabilidades. Ahora bien, pues dentro de las conclusiones, pues es necesario entender que los ataques del día cero como tal llegan a representar una cierta amenaza significativa que puede llegar a ser explotada por la vulnerabilidad que es desconocida. Y esto lo que hace es que las organizaciones no se puedan defender en el momento del ataque, ya que no se detectan inmediatamente. También es importante implementar ciertas medidas preventivas, como les había dicho, como el monitoreo en tiempo real o la detección de anomalías, pues esto en sí para mitigar el riesgo que tienen estas amenazas. También la importancia de la velocidad en sí, la rapidez de lograr identificar, aislar y remediar estos exploits del día cero, pues es importante para poder reducir ciertos daños y prevenir la propagación dentro del sistema. También es importante compartir la información sobre estas vulnerabilidades y los ataques de ayuda a la comunidad de las empresas, pues obviamente para que estén preparadas y se puedan defender mejor contra este tipo de amenazas.
Y por último, también puedo concluir que es necesario que las soluciones sean basadas solo en las firmas, pues obviamente no son suficientes, pero sí se requiere una defensa como tal de capas que pues llega a tener desde un análisis de un comportamiento, pues se puede utilizar la inteligencia artificial y tener un aprendizaje automático. eh, Tenemos que entender que los ataques del día cero, pues obviamente son desconocidos inicialmente, pero una vez que la vulnerabilidad se detecta y se repara, se puede llegar a mantener los sistemas actualizados para poder evitar ciertas futuras explotaciones de los ciberatacantes. Y por último y menos importante, creo que la formación de los empleados en las buenas prácticas de la seguridad, en los riesgos que sea un punto de entrada para estos ataques, pues es importante, porque al momento que el empleado sabe y logra identificar este tipo de exploits que están dentro de los sistemas, puede actuar rápidamente y evitar que el impacto de este daño en sí, obviamente, pues no hay una protección completa contra este tipo de ataques del día cero, pero sí se pueden utilizar ciertas estrategias que pueden llegar a reducir significativamente la probabilidad y el impacto que llega a tener estos incidentes dentro de las empresas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Norma por tu presentación. Como comentábamos, pues es un tema técnico, sin embargo, pues bueno, agradecerte porque has aceptado el reto desde la perspectiva de tu profesión. Y bueno, ya nos hablabas de algunos temas, por ejemplo, tomé nota acerca del ataque que comentabas de Estados Unidos hacia Irán. Entonces, esto nos hace ver que al menos en el entorno digital, en el mundo digital, pues hay una guerra constante de la cual no nos percatamos. No es solamente este ataque que hemos visto recientemente por bloquear reactores nucleares, sino que esto ya viene desde mucho más atrás. Entonces, no Correcto. perder de vista que en el mundo digital, pues hay una guerra constante de la cual no nos damos cuenta. Y hablando de un poco más ya de ejemplos acerca de hackeos o vulnerabilidades del día cero, pues bien comentaba, son vulnerabilidades que se comienzan a explotar desde el día en que se libera a producción ya un producto y pues son pues justamente explotadas estas vulnerabilidades. Yo recuerdo una en particular de un banco aquí en México donde se hizo una intrusión de malware, de código malicioso, pero esa intrusión fue desde adentro, fue interna, desde un proveedor. Entonces, este código malicioso lo que hacía es que en los cajeros automáticos, tú podías ir a este cajero y teclear cierto código y con este código el cajero te suministraba dinero. Entonces, pues efectivamente la empresa pues no lo sabía, esto se comenzó a explotar justo desde el primer día que se lanza una actualización del sistema y no lo detecta sino hasta después, ya cuando justo ve este comportamiento anómalo del cual ya nos platicabas y pues comienza a hacer toda la investigación, comienza a liberar versiones que bloqueen esta vulnerabilidad. Sin embargo, pues ya pasó al menos 2, 3 meses o quizá más, donde pues ya se explotó esta vulnerabilidad. Y estos ataques que afectan a este tipo de organizaciones, pues evidentemente no son divulgados abiertamente porque afectan la imagen de las propias instituciones. Entonces son situaciones que nos vamos enterando conforme el tiempo, conforme a las noticias, a las investigaciones, y es ahí donde lo vamos descubriendo. Entonces también eso nos deja ver que hay un constante ataque hacia diferentes instituciones, hacia las personas, hacia todos siendo vulnerables en este sentido. Y justo en este mismo sentido, y también para ir cerrando la conversación, me gustaría conocer tu opinión en particular en cuanto a este tipo de controles o de prevención, desde tu perspectiva como criminóloga, que podemos aplicar en cuanto a la selección y contratación de trabajadores y de proveedores, porque en el ejemplo que yo exponía, pues la inyección del código malicioso vino desde adentro, desde un proveedor. Entonces, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Claro, totalmente. O sea,
Es necesario, obviamente, por eso decía esto, pues obviamente la ética, lo que usted me comentaba de que desde dentro de la empresa, o sea, no fue algo externo como tal, sino dentro de los trabajadores, pues obviamente siempre nos vamos a ver expuestos a estos ciberataques. Es necesario, obviamente se pasa por cierto momento riguroso, por eso el tener acceso a los sistemas, solo ciertas personas. Porque al momento en que cualquier persona puede acceder a los sistemas, es más como yo comentaba, es necesario que se tenga como una doble red. Por ejemplo, en muchas empresas lo que hacen es de que los datos que son muy importantes los tienen como que en otro sistema, en otra red, y donde los trabajadores pueden llegar a trabajar, pues es otra red. Entonces, ¿qué hace esto? Que no se pueda acceder fácilmente a los sistemas. Por ejemplo, probablemente dentro del caso que usted me estaba comentando, pues todos tenían un mayor acceso, no estaba dividida la red. Entonces, al momento que él inyecta este virus, este exploit como tal, pues obviamente logra acceder a un gran alcance. Creo que es importante que las empresas como tal, o sea, viéndolo desde mi punto, es importante que se tener ciertos métodos o prevenciones o crear un cierto protocolo donde pueda llegar a proteger a estos sistemas como tal. Por ejemplo, desde el estar analizando constantemente, el poder crear ciertos sistemas que nos alerten de que hay algún tipo de actividad sospechosa en tiempo real, porque como bien lo comentaba yo, esto se puede llegar a detectar hasta dentro de meses, años, y la persona puede seguir explotando esta vulnerabilidad, y afectando a miles de usuarios, no solo a la empresa como tal, sino a personas ajenas como los socios y todo esto, pues que obviamente tienen una repercusión hacia ellos. Entonces creo que es importante pues tener lo que decía de fomentar la cultura y todo esto de la capacitación. Es importante porque así los trabajadores también saben cómo actuar ante esto, o si ven que algún compañero pues obviamente también está realizando actividades sospechosas, a dónde se pueden acudir y todo esto, pues siento que es importante tener un plan de prevención hasta este tipo de ataques, no solo en lo externo, sino también en lo interno, tener un mayor control de los trabajadores como tal, para que no pueda llegar a tener una vulnerabilidad a la empresa y repercutir en ciertos daños. Claro, correcto. Por ejemplo, hablando ya un poco más acerca del factor humano, de los controles que podemos aplicar, no sé, pienso quizá en polígrafos, pruebas psicológicas, hablando un poco más desde la perfilación, ¿qué tan efectivo o qué opinas al respecto de implementar esos controles? ¿Cuáles Bueno, podríamos considero que tener? sí es importante, es más, y no estoy mal, en la actualidad los bancos para poder entrar a trabajar dentro de ellos realizan pruebas de polígrafos. Es importante porque hay ciertos patrones que identifican, que se pueden llegar a identificar si la persona está mintiendo, si la persona está nerviosa, porque esto, entonces es importante también antes de que alguien ingrese a la empresa poder utilizar estos métodos. El polígrafo es muy importante, pues obviamente nos puede llegar a decir si sí está mintiendo, si sí está diciendo la verdad, pero también es importante que la persona que esté realizando esto esté capacitada, porque muchas veces, y puede llegar a pasar, es que el polígrafo o las personas, pues en algún momento no todo es certero, entonces pueden llegar a haber fallas, pero también desde pues el ojo humano, por decirlo así, la persona está capacitada y puede ver que hay ciertos movimientos o ciertas características de cuando una persona está mintiendo. Por ejemplo, el estar viendo mucho de lado a lado, o cuando empiezan a temblar, o si tienen algún tipo de tic, pues eso nos puede también a nosotros indicar que hay algo raro, que algo está pasando o algo no se está comunicando. De acuerdo, muy bien. Pues muchas gracias por tu participación. Muchas gracias por ayudarnos a elaborar este material, esta webinar que en Círculo Estratega pues tenemos el propósito justo de divulgar, de compartir conocimiento, de involucrarnos con otras áreas, como es en tu caso, especialista en criminología. Y bueno, pues no me queda más que nuevamente agradecerte. No sé si gustes realizar algún comentario final para poder concluir.
Pues más que nada agradecerles pues a ustedes por la confianza que tuvieron en mí para poder realizar ahí mis prácticas, pues tuvieron la confianza de que iba a cumplir con lo que se había programado y todo, entonces más que nada el agradecimiento hacia ustedes, hacia la empresa, por permitirme poder realizar ahí mis prácticas y pues eso, muchas gracias. Claro que sí, pues muchas gracias. Bueno, todavía mucho trabajo por hacer, muchas áreas que abordar. Entonces vamos a seguir trabajando desde nuestras respectivas trincheras y seguimos abiertos para cualquier colaboración en un futuro. Claro que Muchas sí. gracias, que estén muy bien. Gracias a todos. Muchas Hasta gracias. luego.